recibe sobre esto de que los expertos en dragas que estaban flojas de papeles pasan a ser expertos en, bueno, en costos portuarios. La verdad, cuando poníamos esto, recibimos mensajes de uno de los oyentes y de los seguidores y me dice, ja, 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 tema de nunca acabar. Pensar que con lo que se ha gastado en las contrataciones de las dragas, Puerto Quequén podría tener una propia, es decir, una draga de su propiedad. Incluso el que fuera candidato a intendente y 2 veces senador, Gastón Guerracino, se había hablado de esa posibilidad que en algún momento había que llevarla adelante. Así que estamos hablando de datos de la realidad. Pero también recibimos otro mensaje. Estamos llegando a China con tanto dragado. Trabajo que debería servir para paliar la erosión de la playa de Quequén, producto en gran parte de la extensión de la escollera sur. Pero, ¿para qué dar ideas, no? ¿Para qué imitar a otros, no? Bueno, 2 mensajes con el simple hecho de un título que era para la editorial de hoy. Es que algunos actores la tienen clara, como dicen los pibes. ¿Por qué? Porque son las realidades de nuestro distrito, que muchas veces quedan en el olvido, no se toman en cuenta o generan este tipo de reacciones. Pero la realidad es una sola. Los expertos en dragas en otro momento, y que estaba floja de papeles, uno cree, o el que me escucha o el que lee, que simplemente estoy hablando de cuestiones técnicas o de acciones que hacen más a lo risueño que a lo verdadero. Y que ahora hagan o tengan costos de aquí en más, hacen mención a hechos precisos. Pero hay que ir un poco más allá y ir a la historia de esto, que simplemente a uno le sorprende que estos hechos, sí, que estos hechos pasen desapercibidos para mucha gente. No todo el mundo tiene que recordar o saber de lo que estamos hablando, pero evidentemente es parte de una realidad, no es mentira. ¿Sabes qué? Te voy a poner nombre y apellido. La famosa draga Perekovsky en Puerto Quequén superó los ámbitos locales. ¿Fue un capítulo oscuro, querés decirlo de alguna manera? ¿O fue algo revelador? Que la institucionalidad que forma parte de nuestra región a veces es, ¿cómo diríamos?, nebulosa. A veces tiene zonas grises. Y sobre todo en lo legal. Porque hay que contar lo sucedido. Esa draga vino del Mar Negro. Es decir, desde allá hasta el barro. Pero no el barro del fondo del río Quequén. Barro que deberíamos tener en cuenta si no se vuelve a repetir o si son los mismos actores de ahora que hasta hacen mención a los costos portuarios como, bueno, como esto que sucedía en aquel entonces. La Pereskovsky, nombre de la draga, era de origen ucraniano. Fue traída en la Argentina ya en 1996. ¿Por quién? Por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Aparecían en aquel entonces el ingreso con autorizaciones temporarias de la aduana, por supuesto, lo que permitió en aquel entonces evitar un pago de aranceles de 3,8 millones de pesos. Estábamos hablando 1 a 1.
del 1 a 1, 3 millones, casi 4 palos verdes. Se le concedió un plazo perentorio para que trabajara unos 6 meses. ¿Qué pasó? Una vez que sucedió este tiempo, la draga quedó interdicta. ¿Por quién? Por la FIB o por la DGI, no recuerdo el nombre en aquel entonces. ¿Y sabés lo que terminó pasando? Que el consorcio de gestión de Puerto Quequén, que recordemos que es provincial, con actuación privada, pero que en el fondo pasa a ser provincial. Bueno, una multa de 9.200.000 pesos. 9 palos verdes. 4 por no pagar impuestos, 9 por condenas. ¿De qué? El incumplimiento de los códigos aduaneros. Pero el contrato de esa draga, ¿sabes cuándo se rescindió? En el 2007. ¿Sabes cuándo? Cuando se estaba terminando y ya se había terminado, a punto de inaugurar, ¿qué cosa? La escollera sur, la escollera tal cual la conocemos hoy. Durante estos años que operó la Perekovsky en Puerto Quequén, fueron en condiciones mínimamente irregulares, sin nacionalización, ni siquiera tripulación argentina. No fueron homologados las personas que trabajaban en aquel entonces, porque supuestamente hasta los marineros, ninguno fue argentino. La situación amerita a que tengamos que poner sobre la mesa estos datos. Porque fue robada o fue un robo institucional, si querés. Quizás no fue robada en el sentido de, se la afanaron de la puerta de tu casa. No, es una draga. Pero lo que sí, que institucionalmente había desaparecido. Incluso, como dijimos recién, había ingresado sin cumplir requisitos aduaneros. Operada fuera de norma, si querés de alguna manera. Floja de papeles, para decirlo de otra forma. Eso sí, después abandonada, desapareció. Nadie se hacía cargo. Es decir, que estuvimos siendo parte de una zona gris, si querés de alguna manera, entre cuestiones de todo tipo, técnicas, jurídicas, legales o políticas. No, políticas. Y después quizás las legales, las técnicas, las jurídicas. Lo que sí, que evidentemente habrá sido todo un simulacro. Esta draga floja de papeles es un símbolo que tenemos en nuestras instituciones. Digo nuestra, haciendo mención a que muchas cosas en nuestro distrito pasan y realmente uno dice, nadie puede frenar estos movimientos. En el caso de la draga no tendría ancla, para estar detenida. La draga, que evidentemente no dragó, eso sí, quedó embarrada. Y todos los políticos que intervinieron, e incluso los que hoy supuestamente generan estudios de costos, genera dudas. De Ucrania a Quequén. ¿Qué querés que te diga? Una vez más, tenemos que narrar estas acciones. Hay testimonios, como nos pasó recién, que enseguida algunos, con el simple hecho, sin nombrarla Pereskovsky, sin nombrarla, todos sabían de lo que estamos hablando, todos los que de alguna u otra manera tienen conocimiento preciso de esto que había sucedido. Una draga cuyos papeles estaban más en el barro que la draga misma. La verdad, promesas incumplidas una vez más, historias que se repiten, apellidos que estamos viendo nuevamente con el correr de los años, de 1996, y ya estamos hablando de 30 años prácticamente.
y son los mismos. Las mismas caras, los mismos que nuevamente salen a la palestra. Y todo esto, ¿y quién pagó los 9 millones y pico de dólares? O los 4 millones que no se cobraron. No me diga que nos consideran gil a cada uno de nosotros, si es que alguno no se hace el gil, como fue hace 30 años atrás. Pero no fue uno gil, son varios. Es más, quizás no siempre son ucranianos, como la Draga. Quizás son de otras nacionalidades. O también de cuyo origen alguien podrá decir, bueno, habrá aparecido algún gil español, habrá aparecido algún gil, pero ya más vasco. Y así podemos enumerar hasta incluso de dobles apellidos. Sí, de dobles apellidos. Pero tardaron, hasta el 2007. ¿Por qué? Porque ya no había justificativo. La prolongación de la escollera era un hecho. Y estas instituciones pueden omitir, mirar para otro lado, pero llegó un momento que se tocó fondo, como se dice habitualmente. Y ya todos se iban a hundir junto con la Draga, que no se hundió, pero en papeles seguro. Ahora, desde el punto de vista institucional, seguimos preguntándonos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué distintos actores en distintos momentos hablan de estos temas? O aparecen los actores de hace 30 años. Hace 30 años que discutimos el casino y hace 30 años que podemos enumerar una serie de acciones que nos pasan en nuestro distrito y como no pasa nada, como desaparecen millones de dólares. Bueno, en aquel entonces eran pesos, pero recordá que en 1996 hasta el 2001 era 1 a 1. Cada peso eran dólares. Hoy tenemos que actuar o debemos advertir que los mismos actores, ¿será porque hay movimientos en el puerto? ¿Será porque algunos ya te hablan de cambios y vayas a ver cuántas cuestiones dudosas? La verdad nos da pena hablar de los que tenían papeles flojos, que actuaron como si estuviera todo como legalidad o como legales. Estamos acostumbrados a lo trucho. Estamos acostumbrados a que nos vendan buzones e incluso flujos de papeles, autos. Hemos visto miles de acciones de este tipo. Pero una vez por todas, debemos dar a conocer estos hechos, que no necesariamente lo conozcan todos los que conforman la sociedad de Necochea. Lo que sí sabemos es que los mismos actores de antaño aparecen de nuevo. Habrá movimientos portuarios que hacen que una vez más se hablen de estos temas. Preguntas que en algún momento alguien tendrá que contarnos.